Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más en la grata compañía de mi hermano y amigo Carlos Cuello. ¿Cómo están las cosas? Servidor Mozart de Lance. Las cosas marchan porque por lo menos tenemos certidumbre económica, tenemos estabilidad económica, tenemos una inflación todavía baja con el asunto de los precios, a pesar de que ha habido unos movimientos ahí con la inflación. Tenemos una visita del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un nuevo hotel. Se inicia un nuevo hotel allá en la Punta Cana, en la Altagracia, en la provincia de la Altagracia. Y tenemos Parque Zona Franca también. Parque Zona Franca. Y empresas que están llegando. Empresas, sí, pero también tenemos sequía. Lamentablemente. Vamos a hablar de esa cosa, vamos a ver cómo nos da el tiempo en estos 23 minutos que nos da el ingeniero. Vamos a la pausa y volvemos. Yo te decía que tenemos la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, una visita que se corresponde con el capítulo 4 de lo que es las relaciones que tiene la República Dominicana y otros países con el Fondo Monetario Internacional, porque somos miembros, y es una especie de monitoreo, de darle seguimiento a las economías. La misión tuvo la oportunidad de conversar primero en el Banco Central con el gobernador y su equipo, que más o menos hablaron a nivel macro. Se reunió con la gente del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, con el Ministerio de Hacienda, con el superintendente de bancos y su equipo, y con el sector privado, por qué no decirle, que incluye sector financiero, la banca, e incluye el sector productivo, e incluye el sector eléctrico, que es el sector más vulnerable, ¿verdad? ¿No es así? Sí, Dele para adelante, entonces vamos. ¿Qué te parece? Que tiene un impacto que puede cambiar el curso de la economía. Por y supuesto. Año tras año, tanto las notas, para que ellos emiten una nota, la misión cuando sale, muy cautelosa en materia de así, ¿no? Sí. Pero eso va allá al fondo, lo conocen otras instancias, puede llegar hasta el directorio, y entonces allá se emite ya una carta. O sea, exacto. Sí. Entonces esa nota desde allá, del fondo, ese comunicado, se publica en la página web, que aparece en los periódicos nacionales. Entonces, ese proceso se agota con todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. En el caso de República Dominicana, como tú bien destacas, no hay acuerdos en este momento, no hay condicionalidades. No. Es el único gobierno de lo que hemos tenido que no ha firmado pacto con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Como tal. Entonces, esa reunión con el Fondo Monetario, el gobernador hizo una evaluación de lo que ha sido el comportamiento de la economía. Se habló de crecimiento, no es que sobre ellos todo. No desconocen la realidad, porque ellos vienen con esa cartuchera lista, ¿no? Pero también sí se habló de lo que son las expectativas y de las iniciativas que se están llevando a cabo para lograr un crecimiento que está proyectado entre un 5 y un 6%. Y un 6%, sí. Con un rango de variación, obviamente, si tomamos el 5 como media, de más o menos 1%. Coincide con lo que han sido las proyecciones tanto de la CEPAL, Banco Mundial, del BIC, del propio Fondo Monetario Internacional. Claro. Naturalmente que esas proyecciones están sujetas a lo que pueden ser el impacto tanto de fenómenos internos como externos sobre la economía. La misma situación del sector eléctrico, que está muy condicionada a lo que es el precio del barril internacional, el precio internacional del petróleo. Del petróleo. La situación de la industria turística, que puede verse impactada por cualquier fenómeno, en este caso, hay que destacar la caída del avión
del Boeing, sí, de uno de los modelos de Boeing. O los efectos, o por efecto de la propia naturaleza, fíjate cómo tenemos una sequía que se prolonga. Pero el problema de la Boeing ha afectado Eso es de los dos aviones que se cayeron, los vuelos. En el caso nuestro tenemos en el turismo el gran generador de divisas, uno de los sectores más pujantes de la economía. Claro que entonces, como te decía, eso... Pues toda proyección tiene que tener lo que son sus puntos de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. Sí. Pero de todos modos, en las reuniones que han tenido hasta ahora, las notas que hemos visto, todo va transcurriendo con normalidad. Sí. Y es importante ese reporte del fondo. Los países que no tienen acercamiento con el fondo o que se cierran a reportar el fondo, sí, lo pagan muy caro. El caso de Venezuela, por ejemplo, sí, ¿no? El caso de Ecuador, cuando estuvo Correa. Por asunto de visión política, bueno, más de que de otra cosa. Bueno, pero nosotros somos un país que coloca emisiones en el mercado de valores. Claro. Nosotros tenemos el financiamiento de los organismos bilaterales y multilaterales. Y entonces, el hecho de que tú no tengas una firma con el Fondo Monetario no quiere decir que tú tengas que estar fuera de cualquier posibilidad de relación. De tu economía. Va a depender mucho. El aval de la economía a nivel internacional. Justamente esa es una de las misiones del Fondo Monetario Internacional. Esa policía internacional. Y nosotros, imagínate, un país que se pelean las emisiones que hace en los mercados de valores. Un organismo que está llamado precisamente a chequear entre sus miembros un contrapeso, y a vigilar de que las cosas marchen bien. Porque ellos tienen que vigilar las finanzas y la estabilidad de las naciones y de las instituciones que ellos representan y del sistema global. Mundial, ¿me entiendes? Eso es así. O sea que el país, aparentemente todo marcha, como tú decías, sobre ruedas. Sí. Y bueno, y prueba de ello es que el Banco Central publicó en esta semana lo que es el comportamiento de la inflación para el mes de febrero, 0.37. Sí. Habíamos tenido una inflación negativa de 0.17 en el mes de enero, o sea pero que entre enero y febrero, la inflación acumulada para 2 meses de 0.20, la quinta parte del 1%. Hay que destacar que la proyección se ha mantenido constante del año 2012. Y que esa variación hacia arriba de la inflación, mínima pero hacia arriba, tiene un componente importante en el petróleo, el alza, el impacto de los precios en los combustibles, pues impacta también al mercado nacional. De todo modo es muy moderada. Muy moderada. La proyección es de un 4%, el año pasado fue de 1.17, más baja en 34 años. Realmente una cosa impresionante. Anualizada de 1.20 todavía, o sea, de febrero a febrero. Entonces, todo indica que la estabilidad de precios es sostenible. Además del petróleo que tú mencionaste ahora, la sequía puede impactar. Ese es un fenómeno, sí. Como no impactó en su momento las vaguadas. Sí. Del año antepasado, por ejemplo. De hecho, está afectando la producción. Pero claro que le está afectando. La agropecuaria, sobre todo. Sí, el caso de la línea. En forma muy severa. En la línea es crítico. Crítico. En cárnicos, tanto huevo, pollo como el sector vacuno, que ha sufrido muchísimo. Hubo que importar pollo. Sí, fíjate, el arroz ha impactado también en el arroz. ¿Tú entiendes? Y los caudales de los ríos. Ahí vi unas imágenes de Río Yaque que es una cosa realmente asombrosa. La vi que me la mandaste. Entonces, también ha bajado los niveles de agua en las presas. Sí. El suministro de agua también se está afectando. Incluso hubo una rueda de prensa ahora para hacer un llamado a que se economice, porque por lo visto no hay expectativa de lluvia hasta mayo. Según esa es la realidad. Pero a propósito del Fondo Monetario y del comportamiento de la economía, hay que destacar 2 elementos fundamentales. Se ratifica, y así lo hizo saber el gobernador del Banco Central, una ponderación de lo que fue su desempeño hasta el final, que terminamos con un 7%. Por un lado, los niveles de inflación realmente sin precedentes, importantísimo también, y lo que tiene que ver con algo que citó el superintendente de banco, Luis Armando Asunción, que es el comportamiento del sector financiero, que ese es un detalle importante que siempre tenemos que resaltar, porque de lo que se trata de la columna vertebral de cualquier economía, su sistema financiero. Si un sistema financiero va mal, resquebrajado, con problemas, con dificultades en materia de solvencia, en materia de activos, en materia de patrimonio, o sea, patrimonial, ese es un sistema que crea muchos problemas. Sin embargo, aquí tenemos, miren, yo les voy a dar nada más este dato, miren.
ha sido robusto. La fortaleza patrimonial es indiscutible. El sistema financiero tiene una baja morosidad, apenas 1.76 es la morosidad. O sea, la gente está respondiendo a sus préstamos, a su compromiso financiero, y la banca está recibiendo sus recursos. La reserva para cubrir esa morosidad está por encima. Exactamente. Y un índice de solvencia de un 18,4, cuando tú sabes que el tope es 10 del estándar. Bueno, nosotros superamos eso y nos colocamos en 18,4%. Lo que quiere decir que la economía presenta un panorama auspicioso. Dice don Pedro Cava y Covarrubia que él tiene la sospecha de que esa cartita que vendrá desde Washington cuando termine todo este levantamiento va a ser una cartita un poquito más auspiciosa que la que hemos recibido en los últimos años, donde la economía ha estado exhibiendo, porque hay que decirlo, eso ha sido uno de los pilares que hemos tenido en los últimos años, ha sido la estabilidad con crecimiento. Y hay planes específicos para reducir el déficit. Ese otro componente que lo resaltó el gobernador del Banco Central ante la misión del Fondo Monetario Internacional. Eso es eficaz, así es. Vamos a cambiaria. Sí, el mercado. Estos son los meses de mayor presión. Sin embargo, el mercado se mantiene estable, completamente estable. Qué bueno. Vamos a la pausa y entonces retornamos con Econotemas. Carlos, esta semana que pasó, vi ahí al Consejo de Desarrollo de Santiago hacer una evaluación de lo que ha sido el desempeño de esa provincia, de toda esa provincia. Ellos se sienten, los empresarios y comerciantes se sienten bien por los cambios que viene operando esa provincia y las inversiones que por primera vez, dice yo, en muchos años se han hecho, importantes en materia de infraestructura. Ellos hablan de acueducto, desarrollo vial, hasta la hotelería, que ha mejorado bastante bien, y resaltaban sobre todo el rescate de las zonas francas. Hay nuevas zonas francas en el país, ya se le dio el visto bueno para la creación de otros parques en el país, y yo creo que uno de los componentes más importantes que ha tenido la economía en materia de retomar el recurso, divisa, generar, ha sido precisamente el rescate de la zona franca, que se vieron muy mermadas hace un tiempo. Se vieron la necesidad de reorientar su producción. Completamente. Y salimos ganando. Sí. Porque antes eran zonas textilera, mano de obra barata. Y mano de obra barata, ensamblaje. El caso de Santiago se ha especializado en lo que es la exportación de productos que de alguna manera integran materia prima local, como es el caso de los puros. Sí. Es que Santiago tiene una tradición de la fabricación de producción uno de los mejores tabacos de siglos. Sí. Y otros productos como el calzado, o sea, son renglones de producción que integran no solamente mano de obra, sino también en valor agregado nacional, en materia de materia prima. Sí. En el caso de Santo Domingo también, a las zonas francas. Nos hemos diversificado con la tecnología. Se han orientado más a la tecnología. Y a la producción de chip, materiales médicos desechables. El país es uno de los principales exportadores. Sí, señor. En Santiago también se produce mucha joyería también, con piedra y ese tipo de cosas. También. O sea, que se han ido especializando por regiones. Fueron aprobados 2 nuevos parques y 12 empresas. Se habla de la creación entre 1.800 y 3.000 empleos directos, que eso genera empleo indirecto también. Eso es importante. Es significativo. Muy significativo. Eso tiene 2 lecturas. Una es la confianza que le merece el país, ese renglón de inversión extranjera. Y la facilidad. Eso garantiza también las exportaciones. Y esto, yo pienso, ahora que estamos hablando del Cibao,
que si se concluye esa carretera entre Puerto Plata y Santiago, sí. No solo en una vía así, una vía expedita, que tú puedas llevar grandes contenedores. Grande, exactamente. No sé si Manzanillo, no sé, pero una autopista que garantice hace falta que tú puedes, porque Puerto Plata es un puerto. Sí. Y como se va a remodelar el puerto de Puerto Plata, se va a hacer un multimodal. No, va a ser el puerto. Que está entrando un turismo de crucero impresionante, que se puede movilizar perfecto. Con una buena carretera se puede movilizar en una hora. Las exportaciones, 45 minutos colocarse en Santiago. Se reduciría mucho el costo de exportación. Pero claro que sí. Yo, ¿no? Claro que sí. Que es lo único que le falta a Santiago. Sí. Y lo tiene ahí mismo, porque es cuestión de que con una buena carretera tú vas en menos de una hora de Santiago a Puerto Plata. Sí, eso hay que terminarlo. La zona franca siguen, son los principales responsables de las exportaciones dominicanas. Sí. Más de le hacía falta agua y con el nuevo acueducto han resuelto sustancialmente el problema. Pero además de la zona franca, el sector turismo sigue en expansión. Esta semana, no sé si tuviste que el presidente de la República dio inicio a un hotel Altagracia, de los Hamptons, que es una cadena muy reconocida. Muy reconocida. ¿Cuántas habitaciones son estas? ¿No te acuerdas? No recuerdo el número de habitaciones, pero sí sé que son unos millones, cientos millones de pesos. No, son 200 y pico de millones de pesos. 300 y pico, creo que de millones el de pesos. El costo de la inversión. El costo es la infraestructura. Sí, en infraestructura. Generalmente después vienen expansiones. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y mientras se está construyendo... Sigue concentrando la Altagracia, es el mejor polo. No es casual, es que tienen uno de los mejores aeropuertos del país. Sí. Esa es otra cosa. Y eso es fundamental. Esos vuelos charter que vienen de Rusia, de Europa, de por casa Caray, por allá. Vienen esos vuelos charter full, un precio muy cómodo. Hay gente incluso que los aprovecha perfectamente. Los aprovecha. Con esa autovía tú llegas aquí en menos de 2 horas. Exactamente. En cualquier país del mundo. En menos de 2 horas tú te colocas en la capital. En las grandes capitales del mundo los aeropuertos están a más de 1 hora de la ciudad. Sí. A todo esto va a venir, o debe venir acompañado, felizmente, con todo el proceso que se está dando en el marco de la competitividad, que toca prácticamente todos los sectores productivos del país, toda la economía, con los procesos estos de aminorar los tiempos en cada uno de los procesos, no solo para la creación de empresas, que se está dando el caso interesantísimo de ya tú puedes crear costo de fletes. Vamos a ver qué hacemos con el asunto de que rompan el monopolio. Sí, el asunto de los camioneros. Sí, pero todo ese carceo en gran medida no es fruto de los combustibles. No, pero no quien diga que va a ser por los combustibles. Necesitan aceptar la realidad de que su monopolio está llegando al final como condición para que la economía mantenga su nivel de competitividad. Exactamente, que es está claro. Que ha sido uno de los graves costos es un escollo para es un escollo el problema ese del monopolio del transporte. Mira, Mozart, se está discutiendo el reajuste salarial. Nosotros hemos apoyado y además procede, ya va a cumplir 2 años, todavía se está haciendo con mucho tiempo. Y ya el Estado puso el primer, pero la primera piedrecita. Pero yo no creo que esa sea la mejor estrategia, quizás sea una forma de presión que no debería, porque el Estado se supone que es un ente equidistante entre que no debería laboral y el aumentar. Privado. No, amenazar con hacerlo unilateralmente, eso no creo que deba llevarse a ese extremo. Tú dices por lo que dijo el ministro de Trabajo. Hay precedentes, lo que pasa es que los empresarios no entran en razón. Pero mira qué es lo que está sucediendo, yo creo que deben ponerse de acuerdo. Pero que lo hagan rápido, hay que aumentar el salario, porque ellos están aumentando su riqueza. Todavía hay tiempo, eso fue en junio. El año pasado fue en junio, se puede hacer retroactivo, eso no hay problema. Pero fíjate lo siguiente. Pero que lo haga. Fíjate lo siguiente, hay una ley de clasificación de las empresas. Sí. Tu empresa, por ejemplo, que antes tenía 2 millones de pesos en equipo mobiliario, con 2 o 3 aparatitos, ya tiene 4 millones. Entonces, la clasificación de las empresas establece las que son la micro, la pequeña y la mediana y la grande. Entonces, esa clasificación no se ha considerado. Entonces, lo que yo planteo es que se integre la clasificación de las empresas, porque hay 3 escalas de salario mínimo, no sectorizado. Pero hay 3 escalas. ¿Cómo 3? Ahorita, sí, hay 13 salarios mínimos en el 3 salarios mínimos en función del... 13. No, hay 3 salarios mínimos no sectorizados. No sectorizado, ok, los otros son sectorizados. Entonces, esos 3 niveles de salario mínimo. Para un solo mercado. No, lo que pasa es que tú no puedes imponerle a una pequeña empresa el salario mínimo que tienen los grandes bancos.
No. Porque va a perjudicar al trabajador y va a perjudicar a la empresa. Entonces, eso se ha mantenido con la inflación. Los 4 millones de hace 30 años no son los 4 millones de hoy. No. Hoy en día cualquier colmadón tiene 4 millones de pesos en instalaciones. Sí. Entonces, lo que están planteando los empresarios... Ni la rentabilidad de hoy es la rentabilidad de ayer. La rentabilidad sí, aquí es amplia. Pero tú tienes que considerar que un banco grande, por ejemplo, o una empresa grande, tú no puedes mantenerle el mismo salario mínimo que a una empresa que por llegar a 4 millones, eso se puede discutir. Por llegar a 4 millones con la inflación, porque los 4 millones de hoy no son los 4 millones de ayer. Entonces lo que plantea, hay una ley, que se integre esa ley a la cual los trabajadores dicen que bajo ninguna circunstancia. Entonces yo pienso que debe haber flexibilidad como para buscar una salida conveniente para los diferentes sectores, porque si tú pones un salario mínimo fuera del mercado muy alto, va a perjudicar en última instancia a los trabajadores. Sí, porque crea despido. El mercado laboral, sí, va a producir despido y además va a dificultar la entrada. Pero busquen la alternativa, porque lo que es una verdad de perogrullo es que hay que aumentar el salario en el sector privado ya. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta parámetros que sean razonables, válidos en este caso. No es que de 20 mil pesos sin saber dónde sale esa cifra. Es sin tomar en cuenta la canasta, porque hay varias canastas. Y lo otro, la inflación. Eso no, porque eso no me conviene. O sea, vamos a discutir todo eso, vamos a discutir. Para eso que está justamente la mesa de discusión. Pero que haya aumento de salario. Bueno, terminamos. Muy bien. Por hoy. Señores, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bye bye.